Bueno, la pregunta es, ¿qué jugador faltó en la lista de Reinaldo Rueda? Yo no me pregunté, Javier, ¿le gustó la convocatoria? ¿Le gustó la convocatoria? Responde, Javier. Regular 3/4. Usted mismo responde, usted mismo regular Sí, 3/4. exacto, sí, regular 3/4. Me parece que hay evidentemente una lista de 26 con Sedazo, porque finalmente quedarán por ahí 23, 22, 23. Y cuando digo Sedazo es para buscar, casi que verificar en qué condiciones están jugadores como Cuellar, que hace como rato... James. ¿El mismo Quintero? No, yo no diría tanto James, Sebastián Pérez, por ejemplo. Sebastián Pérez. Javier, Sebastián Cuellar. Pérez. Cuellar. Con el Al Hilal. Sí. Ha tenido la posibilidad de disputar 24 partidos, acumula en liga local 1941 minutos. Sí. Pero en una liga que no es Sí, competitiva. claro, total. No, en una liga que no es competitiva, ahí es donde los números no son reales. Como Estefan solo jugó 11 partidos, ¿sabe? Estefan Medina. Estefan Medina ha jugado solo 11 partidos. Sí. El jugador con más partidos de la convocatoria completa, Javi, es Lerma. 42 partidos, 3 goles, 2 asistencias en lo que va de la temporada. Por ejemplo, Sebastián Pérez, 16 partidos jugados, 2 goles, 1 asistencia en la liga portuguesa. Y otro jugador que también pues llega muy bien, pues obviamente Muriel y Zapata, pues eso sin ninguna duda. Y otro también, Wilmar Barrios. Jugó la liga completa de Rusia, faltó solamente 2 compromisos y en total dio 2 asistencias en la temporada. Tuvo un promedio de 7.1 de calificación en los partidos Ahora, jugados. para quienes están reclamando a Fabra, creo que no está en nivel para el eliminatorio. No. Hay un dato también, mire, Sí. Juan Fernando Quintero no jugaba desde el año pasado sobre marzo. Sí. Ha jugado 5 partidos en lo que va de la Liga de China, 383 minutos nomás, y está convocado. Sí. 5 partidos, 3 asistencias ya dio, ¿no? Pero también. tiene la magia que va a necesitar la selección en cualquier momento para resolver. sabe, porque no tiene continuidad, si no tiene ritmo de juego. Pero es que no lo necesitan 90 minutos. Para un jugador de esos, No lo necesitan 90 minutos. Son jugadores que tienen la característica de poner a jugar a los demás. Usted al pibe no le podía pedir derroche físico porque no lo tenía. Pero, Creo que fue convocado cuando era suplente en el Montpellier, ¿no? Pero cuando pasaba la pelota por los pies del pibe todo se aclaraba. Entonces, Calidoso. hay jugadores que tienen esa característica y es más fácil meterlos en competencia que a otro que no tiene esas facultades, no tiene ese patrimonio de talento. ¿Sabe quién se quedó, Javier? ¿Quién se quedó? Campas, como no lo llaman, hola. Sí. Total. De acuerdo. Un zurdo elegante, exquisito, sabroso, Ese espectacular. es un jugador diferente. Ese es otro ejercicio que hay que hacer, pero esperemos a ver qué dicen nuestros invitados. ¿Qué jugador faltó en la lista? La opinión de Julio Comesaña. Yo lo tengo que mirar esto como la lista de Reinaldo, no la lista de Julio Comesaña. Entonces no es difícil y no quiero opinar ni contradecir, sino aceptar y entender que esta es la lista que elige el entrenador actual de la Selección Colombia, y estoy con él y con esta lista porque entiendo que está eligiendo de acuerdo a sus conocimientos, que son muchos, porque los entrenadores de selección hoy en día hacen mucho trabajo de oficina, de seguimiento de jugadores, del estado de los jugadores, y Reinaldo me da la impresión, quiere acortar los caminos, ¿verdad? Jugadores que él conoce, que seguramente muchos lo conocen a él, saben lo que quiere, y él conoce el sentimiento del fútbol, de la gente por el fútbol en Colombia, y seguramente está eligiendo para que las cosas se faciliten, y está muy bien. Entonces se la cambiamos. ¿Qué jugador le sorprendió a Julio Comesaña que está en la lista? No diría que sorpresa, pero lo que me llama la atención ha sido el llamado de Sebastián Pérez, simple y llanamente porque lo había perdido, no sé, hace rato que no lo veo y no tenía claro dónde estaba ni cómo estaba, pero si Reinaldo lo llama, yo creo que tendrá sus razones, así que apoyo total en ese sentido. Castel, ¿cuál es para usted el jugador que faltó en la lista? No es ni falta de respeto que uno opine sobre la nómina que saca un seleccionador nacional. Por supuesto que el técnico nacional tiene la ventaja sobre todos nosotros, que le sigue a los jugadores que nosotros perdemos de vista, tiene información privilegiada.
Ese es su trabajo, es su obligación. Nosotros posiblemente, si no, quisiéramos de pronto tener esa información, pero no la tenemos. Pero eso no indica, no es óbice para que uno de pronto no esté de acuerdo con algún nombre de... Por ejemplo, yo creo que Sebastián Pérez, en mi opinión, habría otro jugador para poner ahí. Yo, por ejemplo, pensaría que muchos jugadores en el frente de ataque muy parecidos y que ocupan la misma posición. Pero bueno, ya tú, Javier, has explicado el tema de Villa, lo acepto, pero yo hubiera preferido tener a Villa antes que, por ejemplo, a Morelos. Pero normalmente los técnicos llaman 22, 23 jugadores. Este llamó 26. Los 4 que tienen algunos que eliminar, es decir, es una lista con sedazo. En la... Pero don ejemplo, Javi, Javier, ¿no cree que ante el tema de la pandemia de pronto la Conmebol amplíe esa lista de 23, de esa lista para la Copa América? No, se pueden tener más reservas. Se pueden tener más reservas. No, la lista ya fue comunicado, eso es igual. Lo que pasa es que tenés más facultad para reemplazar futbolistas. Por eso tiene una lista de 50, ¿no? Que habían por inscrito. Claro. Pero eso es para Copa América. Por ejemplo, Javier, en mi opinión, dado la situación actual de James, su situación en los últimos 6 meses, yo hubiera llamado a otro jugador, así sea del medio, que ocupe, no por característica, pero que ocupe esa posición, y no de pronto un volante más mixto como Perlaza, en donde convocó a 5 jugadores, 6 quizás, más o menos parecidos, volantes mixtos. O sea, tiene 6 volantes mixtos, y en cambio en la zona del volante creativo tiene a James, que bueno, ya sabemos cómo está, no juega, lesionado, y Quinterito, que está apenas jugando algunos minutos allá en China, por donde anda. Felicitaciones al profesor Reinaldo Rueda por este reto, 26 jugadores convocados para que lo analicen 50 millones de técnicos que somos en Colombia. Esa es la gran realidad, esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Por ejemplo, Néstor Otero, ¿qué dice Néstor Otero? Creo que en la lista del profesor Reinaldo Rueda estuvo el análisis del rendimiento y los niveles actuales de cada jugador. Pienso que hay jugadores pues que han actuado poco, pero por su experiencia, su trayectoria y las convocatorias que han tenido han sido tenidas en cuenta. Así que bajo esos argumentos yo creo que no ha faltado para mí ningún jugador en la lista. Bueno, entonces, Comesaña no opina, Otero dice que no faltó ninguno en la lista, pero ¿qué dice Néstor Otero sobre la sorpresa en el listado? Me parece que me llamó la atención, pues no me sorprende porque él es un buen jugador, su nivel ha sido muy bueno. A Sebastián Pérez, me parece que es un jugador que de pronto merece una oportunidad y creo que su nivel de pronto así lo amerita. De resto no veo sorpresas en el llamado y creo que los convocados van a representarnos muy bien en estos 2 partidos y van a ser una buena competencia. Hasta este momento, solidaridad de cuerpo de los técnicos con Reinaldo Rueda. Y creo que con respeto total y absoluto. Nadie dice nada. Respeto total y absoluto. Aquí la noticia es el que diga algo a lo contrario. Claro. ¿Así es de morboso usted con así? Sí, claro. Interesa más que el hombre mordió al perro, que el perro mordió al hombre, sí. Pero, ¿sabes qué pasa, Javier? Que yo en el ámbito del fútbol, yo no sé, yo con el paso de los años todavía no lo entiendo, porque opinar decentemente, con cierto argumento, no necesita ser irrespetuoso, porque es una falta de respeto que algún entrenador o exentrenador o alguien que momentáneamente no está trabajando pero ha sido entrenador diga, hombre, a mí me parece que se debió convocar a este jugador por esto y por esto. ¿Qué hay de irrespetuoso sobre la carrera, sobre la trayectoria, sobre el hacer, la capacidad de Reinaldo Rueda? Yo creo que ninguna. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. A lo mejor los técnicos piensan otra cosa, seguramente. Son códigos, parece, ¿no? Pues estamos viendo la otra cosa, distinto a lo que usted piensa, profesor Castel. Estamos viendo eso. Que hay un total y absoluto respeto, y eso no es gratuito. Exactamente. Eso no es gratuito. Porque no todos los técnicos son tan unánimes en ese aspecto cuando tienen al frente un colega al que consideran de altísimo nivel en lo profesional y en lo moral. Y creo que muy pocos se atreven a darle rejo a Reinaldo Rueda. Pero Javier, justamente eso es lo que digo yo. No se trata de dar rejo ni de ser irrespetuoso. Si, por ejemplo, si yo digo... Pues ya le entendimos, Castel, ya le entendimos. Lo que estamos diciendo es que la persona, si Mourinho fuera el técnico, o si fuera, bueno, póngalo el más cercano, el anterior técnico. Queiroz, que no hablaba con nadie, que no conversaba con ningún técnico colombiano, que no mantenía puentes de comunicación.
perfectamente le dan palo porque no hay ningún compromiso ni de amistad, ni de relación, ni de respeto, ni de prueba de profesionalismo. Y es compatriota mucho menos. Bueno, exactamente. Y eso también es entendible como es entendible su posición. Álvaro de Jesús Gómez, el director técnico de fútbol. Esto es lo que piensa. ¿Faltó alguien en la lista? El jugador que lamento no haya estado en esta lista es Villa, por el momento del jugador, por lo que ha demostrado en los 2 últimos partidos donde ha tenido la oportunidad de volver otra vez a vestir las camisetas del Boca Juniors. Pienso que nos podíamos, si es por número de jugadores que tenía que ser 26, pues podríamos habernos ganado un jugador como Villa. O el caso de Falcao, de Radamel. Radamel maneja varias cosas importantes en la selección. Es un referente, es un hombre que psicológicamente, emocionalmente le da muy buena fuerza al grupo en esa parte y en cualquier momento podría hacernos o darnos a nosotros unos muy buenos resultados si no es de 90 minutos. Bueno, primer técnico que se atreve a hablar de quién faltó. Villa y Falcao García. Yo le dije que había uno que iba a llevar la contraria. ¿Qué jugador lo sorprendió en este llamado, Álvaro de Jesús Gómez? El jugador que me sorprende en la lista, Baldomero, y más no por las condiciones que tiene Baldomero, sino por el número de jugadores que tiene en la lista Reinaldo de esa posición. Bueno. Está que se habla Castel, sí. Claro. Castel. No frene, profe, no frene. Claro, Javier, porque parece que hubiéramos conversado antes, el profesor, y antes del programa. Porque a mí me parece también eso. Mire qué manera tan respetuosa, tan tranquila, tan sosegada, y dice su opinión, no está descalificando ni se quiere meter en el trabajo de Reinaldo Rueda, simplemente la opinión de alguien de fútbol. Lo de Villa y sobre todo está dentro del derecho a pensar distinto, Castel. Claro, bueno, claro. Los dos primeros pensaron distinto a usted y este piensa parecido a usted. Ese es parte del ejercicio de la democracia. No, por eso, Javier. Pero lo que quiero decir es que se ha creado esa imagen, esa figura en el medio futbolístico de que un técnico no dice nada sobre lo que decide un técnico de selección o la escogencia, porque eso suena como irrespetuoso. No. Yo creo que el respeto pasa por otra cosa. Existe y la prueba está aquí, existe. Javier, pero la prueba sabe está aquí, existe. Hay quienes no les gusta hablar de directores técnicos. Y le voy a contar una experiencia. Dentro de todo el ejercicio de estos años al frente del Gol Caracol, han sido muchos los técnicos a los que hemos querido convocar para que nos acompañen en las transmisiones. Y por lo menos el 50% nos ha dicho no, porque yo no voy a criticar el trabajo de mis colegas. Y tienen todo el derecho a pensarlo. Claro. Tienen todo el derecho a pensarlo. Y a través de ese pensamiento, de esas creencias, pues toman sus decisiones. Eso hay que respetarlo. Indudablemente, como hay que respetar la lista de Reinaldo Rueda, gústenos o no nos guste. ¿Por qué? Porque él es el técnico de la Selección Colombia y esto no es nuevo. Esto lo decía Zagallo cuando lo nombraron técnico para la Selección de Brasil en el año de 1970. Les dijo, de malas ustedes hagan la alineación que quieran, que la que vale es la mía. Me tienen que tragar, sí. Exacto. Sí. Que fue una frase histórica de Zagallo. Claro. Indudablemente. Como cuando los periodistas decimos no nos gusta hacer periodismo de periodistas. Lo que opina el colega uno trata de no meterse. Me parece que está eso de no querer meterse. Claro, sí. Así es. Afortunadamente para los técnicos, Javier, Bilardo les enseñó que un técnico de la selección no está para poner de acuerdo a 25 millones de ciudadanos, sino a los 20 jugadores que convoca. Fue primero Zagallo que Bilardo, Castel. Sí, lo dijo primero. Sí, claro, lo dijo en el 70. Bilardo en el 70 era jugador de fútbol. En todo caso, Norberto Pelufo. ¿Qué dice Norberto Pelufo? ¿Quién faltó en la lista? Hay un jugador, me parece que merecía el llamado. No sé si tendrá que ver sus problemas que ha tenido personales, que es Sebastián Villa, porque es un extremo importantísimo y pasa por un excelente momento. Y creo que nos quedó faltando un lateral izquierdo. Yo sé que Jairo Moreno lo puede hacer, pero yo a Jairo lo conozco mucho más de ser un jugador de la mitad hacia arriba. Ese es un buen tema. Total. Claro. Lateral izquierdo. Solo tiene a Tecillo. No, que también le dio una Javier izquierdo.
Es que no también le recuerdo dio si una es- puntada a Álvaro Gómez. Cuesta también ha jugado de lateral izquierdo, de defensor central y lateral izquierdo. Sí. Lo que pasa es que no nos acostumbramos todavía a que sean defensores centrales los que cumplan la función de laterales. Nosotros, sí, no nos acostumbramos, a eso no nos acostumbramos. Jairo Es el sello que nos es el dejó que más ha Queiroz. jugado. Sí, Juanjo, ¿qué? No, digo, si es probablemente haya sido el sello que dejó Queiroz, ¿no? Porque con Pekerman se venía jugando en el puesto de laterales con hombres de salida. Y Queiroz llegó a poner más marcadores centrales, jugadores con más altura y no con tanta salida. Sí, digamos que en la selección fue Queiroz el que plantó, aunque Pekerman también tuvo laterales izquierdos. ¿Recuerda el partido que perdimos en Argentina, en San Juan? ¿Quién era el lateral izquierdo? Ese día lo puso al chico de River, ¿cómo se llamaba? Que sufrió mucho con Messi. Balanta. Bueno, Álvarez Balanta. Entonces, digamos, yo sí prefiero... Gran error. Yo sí prefiero un central que me juegue el lateral izquierdo frente a un lateral izquierdo que no esté en nivel. Eso, Javier. Yo Es sí que lo el tema es preciso. del nivel de los marcadores de punta de Colombia en el exterior y aquí. O sea, no hay jugadores en este momento, marcadores. Incluso marcador derecho, Javier. Mire que convoca a Estefan Medina y a este chico Muñoz, que naturalmente es un volante o jugada de volante, pero lo puede hacer bien de marcador. Pero marcadores naturales. Empezó como lateral y el que lo convirtió en volante fue Osorio. Y hasta de delantero y anotó muchísimos goles. Yo creo que ahí está bien cubierto ese muchacho, la Bueno, verdad. pero vamos a sacar de la lista de laterales a Juan Guillermo Cuadrado. No, pero en la actualidad Muñoz toda la temporada con el Gen campeón jugó de marcador de punta por derecha. Y en la Juve Cuadrado también. Sí. Bueno, mejor sobra. ¿Es otra alternativa? Claro. Pero es que son las buenas alternativas, Fabio. Claro. Es Correcto, decir, que por te eso. sirven para dos cosas. Te sirven para dos Fabuloso. funciones. Pero mencionémoslo, es lo que digo yo, mencionémoslo. Sí, pero es porque que la revisión está por el lado izquierdo porque por el lado derecho no hay ninguna objeción. ¿Está Muñoz o está Cuadrado? Está cubierto. Y está cubierto, Estefan Medina. Y está Y está Estefan Medina. Medina. Yo tengo un nombre que todavía nadie dijo. ¿Quién? Que para mí falta. ¿Cuál? ¿Quién? El sueño de Riquelme, por el cual Boca hizo 2 intentos en la última semana, que es Roger Martínez. En el mejor momento en América, no aparece en la selección. Pero estamos hablando de exceso de centros delanteros. Doblete con el Sí, América de de México acuerdo. que quedó eliminado. Hay Te 6 puede jugar por delanteros. afuera, ¿eh? Sí. Te puede jugar por afuera. O sea, ¿usted por qué no lo cambia? Hagamos el ejercicio. El análisis por posición, el análisis por posición que lo sugirió el profe Álvaro Gómez. ¿Está Roger por encima de Duván? No. No. ¿Está por no. encima de Muriel? Menos. No. ¿Está por encima de Morelos? Sí, No, para mí sí. no, yo no creo. Para mí sí. No creo. La liga Van por es ahí, superior, sí. donde juega Morelos. Yo creo que sí. Sí. No. ¿Está por encima de Santos Borré? No. Creo que sí. Son diferentes, pero creo que hoy por hoy creo que sí. Hizo 2 goles el fin de semana con América en el campeonato mexicano. ¿eh? El mejor momento de Roger Martínez en los últimos 3 años lo está teniendo ahora. Por y no está en la Morelos. selección. Qué bueno, esta discusión es buena. Excelente. No, que eso sobre que falte, ¿no? Y está por encima de Fue Miguel Ángel figura Borja. en la Copa América de Brasil, fue una de las figuras de Colombia. ¿Se acuerdan el partidazo que hizo con Argentina? En el programa, ¿cómo así que sobre y no que ese es un dicho, hombre, es un dicho. Es un dicho. Es que Javier, me voy para bla bla bla, que me dejen hablar porque ustedes me constriñen, me coartan, me llevan contra el cuadrilátero y no me dejan expresar libremente. Trastel, lo más que Ha hablado tanto Castel que no deja hablar a Trastel. ¿Qué jugador le sorprendió a Pelufo en el llamado? Escuchemos. Yo creo que nos sorprende el llamado de Gustavo Cuellar, lo teníamos perdido. Nos sorprende el llamado de Sebastián Pérez. Nos sorprende el llamado de Juan Fernando Quintero por el tiempo que ya para y lo poco que lleva compitiendo. Pero me parece que aquí vuelvo y le digo, hay que darle la derecha a nuestro entrenador, a Reinaldo Rueda. Yo creo que él habrá hecho un seguimiento de esos jugadores, aparte que deben ser de su gusto total, porque vuelve y le recupera para la selección. Hace rato Sebastián y sobre todo Gustavo no aparecían a nivel de selección. Y yo creo que es ahí lo más importante, pero sorprende por eso. Lo de Juanfer, yo creo, para mi gusto futbolístico, es el jugador más talentoso que tiene el fútbol colombiano en estos momentos. Es el jugador más talentoso. Juan Fernando Quintero. Mira, pues. Opiniones. Javier, ahorita Javi, Juanjo decía... hablando justamente de esas sorpresas, acabo de hablar con un colega de Portugal que dijo lo siguiente. Yo le pregunté sobre Sebastián Pérez. ¿Qué le dice? ¿Ha jugado bien? Me dice tal cual. Sí, ha jugado bien y ha sido decisivo en algunos partidos, incluso en el último fue uno de los mejores jugadores. Y yo dijo, ¿pero merece ser convocado a la selección? Me dijo, no, hasta porque su equipo está luchando para no descender.
Y a esta hora está jugando y de hecho ni siquiera aparece en la nómina de suplentes, Javi. Por amonestaciones, ¿eh? No está convocado por acumular tarjeta. Bueno. Pero me dice que pues ha tenido 16 partidos, ha jugado 8 como titular Sebastián Pérez, pero me dice que no está al nivel del Boavista como para un jugador llamado a la selección. Me dice ese colega Pedro Sepúlveda de RTP Portugal.